Buenas tardes, maestros y compañeros. En esta ocasión les venimos a hablar mi equipo y yo sobre la biodiversidad. ¿Qué es? La diversidad biológica o biodiversidad se manifiesta en todos los niveles de organización, genes, especies, ecosistemas y países, y se puede ver en todas las formas de vida, hábitats y ecosistemas. Tropical, bosques, océanos y mares, ecosistemas de la sabana, tierras húmedas, tierras áridas, montañas, etc. En efecto, de las actividades humanas, ampliando durante los últimos años debido al crecimiento poblacional y al cambio climático mundial, ha reducido mucho la biodiversidad de los sistemas en todo el mundo. Esto implica que a la hora de plantear estrategias de la conservación de las especies sea necesario establecer cuál es el objetivo para realizar, si todo es conservar el número de especies, el número de ecosistemas, o si se va a incluir el conservar las interacciones entre los individuos de manera que los ecosistemas se conserven lo más intactos posibles. Aún así, los ecosistemas son procesos vivos en un tiempo para que varían siempre y son muy estáticos. Ahora bien, la importancia de la biodiversidad. Al tratar de los ecosistemas de cerca, salta a la vista que su riqueza y la preservación de estas son aspectos esenciales para los nichos ecológicos vecinos. Pueden tener la estabilidad necesaria, es decir, la biodiversidad de un ecosistema condicional, la de los otros que se encuentra cerca. A nivel ecológico, la diversidad biológica tiene un papel fundamental en procesos ambientales y climáticos. También es importante resaltar la riqueza biológica. Es esencial para regular los fluidos de energía y la materia. Igualmente sucede que la depuración y la eliminación de diversos desechos o toxinas depende a la gran medida de la biodiversidad. La pérdida de especies encargadas de depurar el ambiente y sus distintas zonas supone en muchos casos la degradación de este. México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte de un selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad de diversidad de especies de animales y de plantas. Con respecto a otros países megadiversos, México se encuentra en la posición número 5, ya que alberga cerca del 10% de las especies registradas en el mundo, y gran parte de ellas son endémicas. Además, contamos con 181 áreas naturales protegidas, que juntas representan 90 millones de hectáreas. Pero no solo eso, sino que contamos con un mar exclusivo, que es el Golfo de California. Países megadiversos. La mayoría de los países que son megadiversos están ubicados en América, África, Asia y Oceanía, y estos en conjunto contienen el 70% de la biodiversidad del planeta. Y los países megadiversos son Australia, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Madagascar, Malasia, México, Nueva Guinea, República Democrática del Congo, Sudáfrica y Venezuela. Y estos países poseen características en común, que es la posición geográfica, el tamaño, la diversidad de paisajes y de especies, la historia evolutiva y el aislamiento. Teniendo en cuenta estas características, se eligen los países megadiversos. México como país megadiverso cuenta con ciertas características. Una de ellas es su posición geográfica. Se encuentra en la zona tropical en donde existe mayor diversidad de especies. El trópico de Cáncer atraviesa México, que se extiende de los 32 grados norte en Baja California Norte y a los 14 grados norte en Chiapas. A lo largo de México se extienden varios paisajes y ecosistemas. La topografía mexicana, que posee tanto montañas como áreas planas, desérticas y boscosas, es factor determinante en la proliferación de la gran variedad de especies, producto de sus variadas altitudes rodeadas de mares y de heterogéneos ambientes, suelos y climas. Contamos con 181 áreas naturales protegidas bajo protección federal, que juntas representan 90 millones de hectáreas de diversidad de paisajes, que es uno de los puntos claves para que México sea considerado país megadiverso. Otro punto a mencionar es el aislamiento. La separación de islas y continentes ha permitido el desarrollo de floras y faunas únicas. En México se conjuntan la flora y la fauna de dos continentes que estuvieron mucho tiempo aislados, Norteamérica y Sudamérica.
Hace 6 millones de años se encontraron Norteamérica y Sudamérica, siendo México el área de contacto. Muchas especies que eran propias de cada área se encontraron en un mismo lugar. Durante la última glaciación, muchas especies emigraron a los lugares más templados a los cálidos. Esta migración forzada provocó un aislamiento y subsecuentemente el origen de nuevas especies, las cuales empezaron a expandirse una vez que el clima volvió a ser apropiado. El aislamiento provocó que existieran especies únicas, es decir, endemismos, que solo habitan en cierta región, ecosistema, área o bioma. México alberga una gran cantidad de especies endémicas, pasando por esponjas, insectos, plantas a mamíferos. Ejemplo de esto son las cactáceas. Según la Profepa, a nivel mundial existen más de 1.400 especies de cactáceas. En México habitan 669, de las cuales 518 son endémicas. Otra característica a destacar es el tamaño de México. Se dice que a mayor tamaño, mayor diversidad. México ocupa el lugar número 14 de acuerdo a su tamaño, que es 1.972.550 kilómetros cuadrados. Para darnos una idea del tamaño de México, en él pueden caber 24 países europeos. Algunos países se encuentran en zonas de contacto entre dos regiones biogeográficas, en donde se mezclan flora y faunas con diferentes historias. En México confluyen la zona neártica y la neotropical, cada una con su diversidad de especies, que ayudaron a que en México proliferaran diversas floras y faunas. La cultura juega un papel fundamental, y a pesar de que el desarrollo de esta es reciente en relación a la formación de las especies, la domesticación de plantas y animales ha contribuido a la riqueza natural. En México se hablan 68 lenguas indígenas, en las que destacan náhuatl, maya, mixteco y zapoteco con mayor número de hablantes. Además, en México es el centro de domesticación del maíz, aguacate, frijol, entre muchos otros. Las costas del Atlántico y el Pacífico forman otra característica, ya que México es uno de los 3 países dentro de la lista con litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico, junto con Estados Unidos y Colombia, al igual que ellos, con costas en ambos lados. A lo largo de sus costas pueden encontrarse variedad de ecosistemas como manglares, estuarios, lagunas costeras y arrecifes coralinos. Como ya se mencionó, México cuenta con una amplia variedad de especies y ecosistemas, pero hay factores que la afectan. La pérdida de hábitats es la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas, destruimos el hábitat de miles de especies. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe el deterioro de la composición, estructura o función de los ecosistemas que impacta a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales, y los ecosistemas más accesibles, productivos, con mejores suelos y lugares planos han sido los más transformados. La pérdida de hábitat sucede por el cambio de uso de suelo, de ecosistemas naturales como bosques, selvas, pastizales, a actividades agrícolas, ganaderas, industriales, turísticas, petroleras, mineras, entre otras. Todas ellas contempladas en las evaluaciones de impacto ambiental de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En dicha ley se hace referencia a la biodiversidad, a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales indígenas, asociados a ellos con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Otro factor que la afecta son las especies invasoras. La introducción de especies no nativas, exóticas, que se convierten en invasoras, plagas, es una causa muy importante de pérdida de biodiversidad. Estas especies, que provienen de sitios lejanos de manera accidental o deliberada, depredan a las especies nativas, compiten con ellas, transmiten enfermedades, modifican los hábitats causando problemas ambientales, económicos y sociales. Las características de dichas especies son que tienen una gran capacidad de adaptación, una dieta generalista, abundante generación de semillas o reproducción rápida y alta tolerancia a condiciones adversas. Otro factor importante es la sobreexplotación, que es la extracción de individuos de una población a una tasa mayor a la de su reproducción,
Cuando esto sucede, la población disminuye. Algunas especies son más vulnerables que otras por sus características biológicas, como distribución restringida, abundancia baja, tasa alta de mortalidad, tasa reproductiva baja, alta congregación de la población, entre otras. Las actividades de cacería, tala, pesca, comercio ilegal de especies con distintos fines afectan a las especies al sobreexplotar sus poblaciones. Los compradores de organismos y productos ilegales son cómplices de la sobreexplotación. Las regulaciones sobre el aprovechamiento de las especies mexicanas se encuentran en diversos tipos de normatividad. Existen restricciones de comercialización de las especies en riesgo a nivel nacional con la norma oficial mexicana número 59 y a nivel internacional. La contaminación también juega un papel importante, ya que el aumento de la presencia de sustancias químicas en el ambiente como resultado de las actividades humanas tiene graves consecuencias para muchas especies. Algunos contaminantes han debilitado la capa de ozono que protege a los seres vivos de las radiaciones ultravioletas del sol, mientras que otros han provocado el calentamiento global. La contaminación del agua, del suelo y del aire afecta directamente a muchos organismos, aún en lugares remotos. Por último, el cambio climático. Durante los pasados 100 años se ha documentado el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera y de los océanos del planeta debido al incremento de la concentración de gases de efecto invernadero, producidos por la quema de combustibles fósiles y por la deforestación, una combinación de producción en exceso y reducida capacidad para capturar la contaminación. Las consecuencias son cambios radicales en la distribución de ecosistemas y especies, aumento en el nivel del mar, desaparición de glaciares y de grandes extensiones de corales, climas impredecibles y extremos como sequías y tormentas. El cambio climático afecta a todos los organismos del planeta. Muchos de ellos ya están respondiendo a esta nueva dinámica a través de cambios en su distribución y en sus migraciones. Cabe destacar que todos estos factores se deben a actividades humanas y sus causas subyacentes son sociales, económicas y políticas. Los efectos de nuestras actividades, que durante gran parte de la historia han sido de una escala pequeña, se han convertido de gran escala, llegando a afectar el clima de todo el planeta. El cambio global ha pasado de ser una de las principales amenazas a la biodiversidad. En México, una gran cantidad de especies endémicas de distribución altamente restringida son susceptibles de ser afectadas por los factores indicados. Uso y conservación de la biodiversidad. Bueno, como sabemos, la naturaleza sostiene de forma directa o indirecta la economía de muchos países. Esto a partir de diversas actividades productivas como la agrícola, la forestal, la pesquera, la textil, la farmacéutica y la turística, además de brindarnos servicios ambientales como las condiciones y procesos naturales de los ecosistemas, incluidas las especies y los genes, por medio de los cuales el hombre obtiene algún beneficio. Los servicios ambientales mantienen la biodiversidad y la producción de bienes, tales como el alimento, el agua, la madera, los combustibles, y bueno, son varios los servicios que proporciona, de los cuales destacan, primeramente, la capa viva que cubre el planeta, que realiza una serie de procesos ecológicos que el ser humano utiliza muchas veces sin siquiera darse cuenta, y que basta mencionar que a ella debemos la mezcla gaseosa que respiramos. En segundo lugar, también nos da la regulación micro y mesoclimática, la regulación hidrológica, además de la protección y acumulación de suelos fértiles, el control biológico de plagas y polinización de plantas, estas a través de las abejas, los pajaritos y así, además de la degradación de desechos orgánicos, transporte y fijación de nutrientes, y de que la bioma en su conjunto nos proporciona energía. Pero por otro lado, la conservación de la biodiversidad tiene un sentido económico, lo cual se debe a la venta de productos provenientes de esta diversidad biológica que existe en nuestro planeta, y en estas encontramos una enorme cantidad de productos que se comercian, y que son productos silvestres, tales como los venados, los chapulines, los camarones, las langostas, las almejas, los pulpos, entre otros que se utilizan como alimento. Además de productos que se obtienen de los animales, ya sean pieles, ceras, tintes y productos farmacológicos que tienen un precio muy elevado. Además de que la industria pesquera es sumamente importante, ya que es muy rentable para la economía de diversos países. La industria biotecnológica, bueno, esta es considerada como un insumo debido a que permite hacer cosas muy novedosas, como separar un gen
o un compuesto secundario de una planta para posteriormente, con métodos de tecnología, replicar el producto. En esta también entra la industria farmacéutica, pues los ingredientes activos de que por lo menos a una tercera parte de la población se le prescribe como medicina o droga provienen directamente o son un derivado de componentes químicos que se encuentran en plantas silvestres, hongos u otros organismos. Además de obtener las maderas, que muchas veces las vemos por todos lados, ya sea en las casas, incluso en la escuela por medio de nuestros lápices, los muebles y las puertas. Pues estos son también de suma importancia para las ganancias económicas de la humanidad. Y por otro lado, también está en relación con la cultura, ya que se reconocen demasiadas comunidades alrededor del mundo que tienen un estrecho vínculo con la naturaleza, dependen de ellas para subsistir y transmitir tradiciones locales. Pero sin embargo, la influencia del hombre sobre la naturaleza desgraciadamente ha provocado una extinción acelerada de especies de animales y vegetales, y pues se estima que alrededor en el mundo cada año se extinguen alrededor de 50.000 especies. Y son numerosos los enfoques empleados para mantener la diversidad biológica del planeta, pues la gama de respuestas a los problemas de conservación incluye desde bancos de germoplasma y reproducción de especies en cautiverio hasta la creación de santuarios, parques y reservas, pero estos esfuerzos no han sido lo suficientes buenos para seguir conservando a la naturaleza. Además, es importante destacar que la pérdida de la biodiversidad afecta muy gravemente de manera global, porque la extinción de una especie en un país, el deterioro o la destrucción de algún ecosistema causa inquietud no solamente entre algunos sectores sociales del mismo país, sino en todo el mundo, por lo que numerosos individuos, organizaciones y demasiados países han trabajado en las últimas décadas para identificar poblaciones y especies y hábitats amenazadas de extinción o degradación con el fin de invertir estas tendencias. Los objetivos comunes son gestionar más eficazmente el mundo natural para mitigar la influencia de las actividades humanas y al mismo tiempo mejorar las opciones de desarrollo de los pueblos desfavorecidos. Además, en junio del año de 1992 se presentó la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica, que protege genes, especies y ecosistemas. En esta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en el Río de Janeiro, el convenio entró en vigor a finales de 1993 y los objetivos generales del convenio son conservar la diversidad biológica, utilizar una biodiversidad a largo plazo y compartir lealmente las ventajas del uso de los recursos genéticos. Las dificultades son muchas e imponentes, pero el convenio constituye el único marco mundial amplio para planificar y emprender las acciones necesarias. Cabe mencionar que más tarde, en el año del 2010, se celebró la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes en Japón, donde se actualizó y aprobó el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020. Y bueno, hay muchas pruebas de que ya se han estado realizando algunas reservas alrededor del mundo, y pues también existen muchos santuarios y parques que han estado tratando de conservar lo más que se pueda de la diversidad biológica que aún queda. Y como sabemos, también en los zoológicos ya están, más bien ya está prohibido tener animales, por lo que es un gran avance en esa parte, puesto que ya están viendo más por conservar el medio ambiente, ya que realmente el ser humano depende muchísimo de la diversidad biológica que existe. Conclusiones. Y bueno, con base a lo anterior visto en el video, podemos decir que el futuro de nuestra civilización está muy estrechamente vinculado con el futuro de la biodiversidad, puesto que esta es la base y la parte del sistema de soporte de la humanidad. Además de que la gran falta de conciencia y cultura ambiental han llevado al género humano a ignorar,
aislar y menospreciar a otras especies vivientes distintas a él, sin siquiera discernir o caer en la cuenta de que gracias a la gran biodiversidad que con nosotros pueblan la Tierra, hemos logrado sobrevivir. Pero a medida que ha avanzado nuestra deshumanización, hemos sido la causa del rompimiento progresivo y del desequilibrio gradual de la diversidad biológica existente, que aún nos permite prevalecer. Por lo tanto, le compete al hombre la responsabilidad como ser pensante de conservar y mejorar el medio ambiente, ya que con sus acciones ha sido capaz de alterar el equilibrio natural establecido mediante el uso inadecuado de sus recursos y de libre albedrío al servirse de los recursos que para su bienestar están disponibles. Además de que únicamente nos interesamos en más bien nos interesamos más por la economía que por el daño que estamos causando al medio ambiente y sin darnos cuenta de que también a nosotros mismos nos sirve, puesto que nos proporciona muchas cosas como tan siquiera el respirar, el darnos los alimentos e incluso vivir aquí en esta tierra. Y bueno, con esto podemos concluir nuestro video y espero que les haya gustado.